La Biblioteca del Congreso de la Nación. La Biblioteca del Congreso, en sus distintas salas, brinda al público obras, publicaciones periódicas, documentos de organismos internacionales, mapas, material audiovisual, ediciones infanto-juveniles y acceso a Internet libre. La escuela viene a la Biblioteca del Congreso de la Nación. Este programa, lanzado por la Dirección de Gestión Cultural, ofrece a los escolares la posibilidad de conocer y desarrollar diversas expresiones artísticas a partir de muestras y actividades, poniendo a su disposición tecnologías actuales como la de realidad aumentada y recorridos virtuales en 360 grados. A su vez, se realizan encuentros entre alumnos, artistas e intelectuales. Para más información, pueden ingresar a www.bcnviv.gov.ar. Derecho al diálogo, un espacio de difusión y promoción de los derechos humanos, con entrevistas, opiniones, noticias y música. Derecho al diálogo, una iniciativa de las organizaciones sociales que integran las mesas de diálogos en el Senado. Conducido por Lía Méndez y Gabriel Bulgach. Buenas tardes amigos, nuevamente en el programa Derecho al Diálogo, programa que venimos haciendo todos los lunes de 16 a 17 horas, organizado por las organizaciones que integran el ciclo de diálogos en el Senado. En este programa estamos con unos invitados especiales. Este programa le toca a la mesa de afrodescendientes del ciclo. Y por ahí algunos de ustedes saben, la mesa de afrodescendientes se divide o se estructura en básicamente 3 comisiones. Una comisión de prensa y difusión, una comisión de reparación histórica, cultura y educación, y una tercera comisión de afrorreligiosos o de afrorreligiosidad. Hoy estamos con 3 amigos de la comisión de afrorreligiosidad que ahora los vamos a presentar. Antes que eso, creo que vale la pena hacer un mínimo comentario sobre las elecciones del día de ayer. Como todos saben, tuvimos elecciones nacionales. Fue una elección que todos celebramos que se haya desarrollado con normalidad, en paz, o por lo menos hasta donde tenemos información no ha habido grandes inconvenientes, dificultades, ni conflictos, ni barbaries, ni cosas raras. Tenemos evidentemente un nuevo escenario político a partir de ayer porque el 22 de noviembre tendremos nuevamente que ir a votar porque tenemos por primera vez en la historia de nuestro país un escenario de balotaje en las elecciones para la elección del presidente de la Nación. En todo caso, felicitamos a todos los participantes, a todos los candidatos, a todos los partidos que se han movido y que han, intentado como llevar adelante sus posturas y sus propuestas, y esperamos que el 22 de noviembre nuevamente tengamos una jornada en paz y tranquila y podamos contar con un nuevo presidente por los próximos 4 años. Ahora sí, metiéndonos en el programa de hoy. Le decía, estamos con 3 amigos de la Comisión de Afrorreligiosidad de la Mesa de Afrodescendientes. Yo los conozco como María Eugenia, como Katy, como Ricardo, pero no les vamos a pedir que se presenten de ese modo, sino que, si quieren, los invitamos a que se presenten y ya nos vamos metiendo en tema con sus nombres, esos un poco extraños que nadie sabe de dónde sale. Por ahí podemos, o por ahí yo les pediría que nos cuenten un poco eso, de dónde surgen o cómo surgen
si hay alguien que les propone un nombre, si ustedes los eligen, en base a qué, si está referido a algún lenguaje o algún idioma en particular. Cuéntenos un poco. María Eugenia, por ejemplo. Buenas tardes a todos y bueno, corrección, Gabriel. Sí, empecemos con las correcciones. Este va a ser un programa para aprender. Soy Eugenia Amalia. Ah, ok, perdón, no María Eugenia. Eso, no María Eugenia. Bueno, sí, en la Comisión de Afrorreligiosidad, en realidad ya somos 5 personas que conformamos la comisión y cada uno de nosotros tiene un diferente nombre con el cual nos hemos iniciado en la tradición. La tradición quiere decir el culto nuestro, tradición yoruba. Mi nombre religioso, por ejemplo, es Ifamilade, haciendo honor a Ifá. Ese glosario, como para que vos me entiendas y la gente que está escuchando, a lo mejor si son feligreses, también lo comprendan, es un poco como un texto sagrado que tiene varias influencias en lo que es el origen, lo que es el principio, lo que es un génesis de toda nuestra cultura antiquísima. Yo creo que lo comenté en la anterior visita anterior, que estuve, ¿no? Que estamos en el año 10.057. Así que te llevamos un poquito de años de cultura, ¿no? Igual todos nos quedamos cortos siempre con los años porque dicen que el Homo sapiens ya tiene sobre la Tierra. Bueno, pero igualmente tiene sus controversias, ¿no? Y familia D obedece a esto, a Ifá, el texto sagrado nuestro, sí, más que nada un texto sagrado. Y Milade sería como que yo soy aquella que lleva el mensaje de lo que sería Dios, Olodumare, el profeta Jesucristo. O sea que cada uno de nosotros, conformando el nombre Yoruba, significa que trae consigo ya una postura desde el nacimiento, ¿no? Entonces, esto significa que cada uno de nosotros tiene como sobre sus hombros esa gran tarea de hacer honor a ese nombre. Entonces yo, como religiosa, como ser humano primero y luego como religiosa, siempre trato de llevar a cabo todo aquello que es la palabra para el bienestar de la gente, todo lo que tenga que ver con el bien común, todo lo que tenga que ver con la enseñanza, que es un tema aparte porque realmente dentro de la comisión es un tema de debate casi constante. ¿Qué pasa en la necesidad que tenemos todos de aprender y saber acerca de nuestra cultura religiosa? ¿Qué pasa que la gente no se acerca? No, o sea, los mismos procedentes del culto, de la religión, sea la diversidad de la matriz africana que sea, ¿no? Por ejemplo, estuvo hace muy poquito el congreso, el 4º congreso, que vos fuiste ahí. Así es. 4º congreso de culturas africanas, interamericanas, y bueno, sin embargo, fue muy poca la audiencia que tuvo y fue muy poco el tema. Pero nos está llevando por otro lado y dejemos presentar a los otros amigos. Bueno, y seguimos sí. Yo me entusiasmo y sigo hablando. Por eso, pero dentro de un rato vamos a seguir para otro lado. Ricardo, ya que estás cerquita del micrófono. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes, audiencia, buenas tardes a la mesa. Mi nombre es Pedro Ricardo Ojeda, ese es mi nombre de pila. Mi nombre como director espiritual es Ifamoguagún, que significa que Ifá vino a resolver las cosas a este mundo. En cierta forma, estos nombres, o oruco como se llaman en la lengua yoruba, se dan con el nacimiento de los niños. Nosotros, como tenemos una diferencia pero abismal con la tradición realmente africana, nos llega este nombre ya de grandes, ¿no es cierto? Por lo general, cuando un niño nace en África, lo primero que se hace es ver cuál es su destino,
para ya empezar a guiarlo desde niño en la misión que vino a cumplir acá en la Tierra, el destino que vino a cumplir aquí en la Tierra. Por lo general siempre está la posibilidad de esa, que a través del oráculo de Ifá, o mal nombrado Rosario de Ifá, que es un oráculo que ha sido nominado por Naciones Unidas y la UNESCO como el oráculo más acertado en el mundo en cuanto a la adivinación. A través de este oráculo, que viene de una cultura muy milenaria, nosotros los argentinos aquí hemos heredado una parte muy chiquitita de ese oráculo, y que la han dejado los esclavizados que han traído por la fuerza desde África. Nosotros, los argentinos aquí, somos un gran número de religiosos. Muchas veces tenemos mucha gente que no puede decir que es de esta religión porque es discriminado, porque es maltratado, porque muchas veces lo dejan fuera de sus trabajos, en las escuelas los discriminan a nuestros niños, y tenemos toda una gran problemática para resolver todavía aún hoy en estos días. Bueno, ese es mi nombre es Ifamo Guagún. Quiere decir que en el lugar donde yo esté siempre va a estar la solución. Sin extenderme más, voy a darle paso aquí a la May Katy para que se presente, y después seguiremos con otros temas. Eso, la tercera compañera que nos visita hoy la conocemos como Katy. Contanos, Katy, cómo es tu nombre en el ámbito religioso. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy la May Catalina de Bará Yelú. Mi nombre de casa espiritual es Ilea Ye Alupo Bará, que significa casa de fuerza, casa espiritual. Bueno, a mí, yo estoy acá porque lo que más me interesa es, como dijo el Baba Richard, que no seamos discriminados. Yo donde vivo soy discriminada, mi hija también es discriminada, y bueno, que se pueda resolver todo esto de la discriminación, que seamos bien vistos, que nos respeten, porque muchas veces cuando decimos de qué religión somos, nos miran con mala cara, no somos bienvenidos. Entonces lo que yo pido es eso, que nos respeten, que no seamos discriminados y que seamos bien recibidos, y que no nos nieguen el trabajo, porque a veces vos decís, sí, ¿de qué religión sos? Y soy de religión africanista, y te dejan de lado, te toman como que no, que sos una persona que no tenés capacidad muchas veces, y no es así. Ok. A ver, desde el enfoque que nosotros desarrollamos en el ciclo que hemos armado, que estamos impulsando de diálogos en el Senado, una de nuestras como consignas, una de nuestras propuestas tiene que ver con la construcción de una cultura no violenta. Nosotros hemos aclarado y explicitado en infinidad de ocasiones nuestra procedencia humanista, nuestra visión humanista, nuestro acuerdo con lo que normalmente se conoce a nivel social con el enfoque de derechos o la perspectiva de derechos humanos, pero básicamente, digamos, desde este emplazamiento humanista, nosotros entendemos que toda situación de discriminación siempre pasa o tiene por base la negación de lo humano en el otro. O sea, hay un acto que quien discrimina realiza con respecto a otro, que es despojarle de una condición humana y asignarle un atributo a lo sumo extraño, de forma tal que se justifique esta situación de discriminación. Yo particularmente creo también que muchas veces la discriminación, la violencia, la exclusión tienen por base tanto la ignorancia como el temor. O sea, me resulta más simple discriminar
o ponerme, digamos, en una situación opuesta a algo que yo no conozco. Lo que uno no conoce en general es como un motivo de extrañeza para uno. Bueno, esto que no conozco, ¿qué va a pasar? Que es raro, no es mi terreno, no es lo que yo, el lugar común en el que yo sé cómo funcionan las cosas. Esto es una cosa distinta a lo que yo conozco, entonces de algún modo puede generarme distintas actitudes, pero en general o me genera curiosidad, intento conocer, o me pongo como en una situación como de distancia, y muchas veces una consecuencia de esto es la discriminación. La discriminación podría tener en todo caso como una simple cuestión casi pasiva, que es decir, bueno, yo de algún modo como no comparto eso, lo degrado, pero no me involucro activamente con el maltrato o con la descalificación o con la persecución de ese otro. Pero bueno, a lo largo de toda nuestra historia tenemos como un montón de ejemplos, cientos o miles de ejemplos, en todos los continentes, en todo nuestro planeta, de grupos que han, digamos, avanzado en una discriminación activa, y obviamente como consecuencia de eso ha habido hasta matanzas. O sea, hemos tenido holocaustos, hemos tenido... bueno, justamente que estemos hablando hoy, me parece, de religiones de procedencia africanista en América, tiene que ver con uno de los, no sé si decir de los primeros, pero uno de los más tremendos holocaustos que se ha producido en la historia, que fue toda la trata de esclavos de África a América durante la conquista de Europa de nuestro continente. O sea, africanos en América no hay porque vinieron sí de turismo. Los africanos en América llegan porque han sido vendidos o comprados como esclavos y han sido traídos a nuestro continente, no son provenientes de aquí. Entonces, bueno, justamente la Mesa de Afrodescendientes tiene también un poco ese sentido, que es el de visibilizar, el de dar a conocer, el de producir lo que la Mesa entiende como una reparación histórica, porque a partir de los primeros esclavos que empezaron a llegar en el 1500, principio del 1600, hoy tenemos afroargentinos, tenemos argentinos que descienden de aquellos africanos que han sido traídos en forma de esclavos. Y obviamente esos africanos que vinieron traídos de esclavos han venido con toda su cultura, como le pasa a cualquier ser humano cuando viaja por cualquier lugar. Va él con todo lo que él lleva adentro, con todo lo que él aprendió. Entonces tenemos un legado, no hay modo de no reconocerlo, y a mí, digamos, particularmente nuestra apreciación es que la diversidad enriquece la humanidad. Entonces la presencia de religiones africanistas o de todo aquello que tenga que ver con la cultura africanista, bueno, para mí es muy interesante, me genera mucha curiosidad, me genera mucho interés por saber, porque obviamente detrás de cada cultura hay un cúmulo de aprendizajes, hay un cúmulo de conocimiento producido por él en determinados momentos históricos y referido a determinadas situaciones que perfectamente podrían sernos de hacer una palabra que por ahí no corresponde, pero de utilidad en el momento actual. O sea, a ver, todos partimos más o menos de suponer que tenemos una sociedad que está en crisis atravesada por la violencia, atravesada por la desigualdad, atravesada por la discriminación, atravesada por distintas dimensiones que hacen que haya un conjunto de seres humanos que estén como excluidos, que estén castigados, que estén pasándola mal, con hambre, viviendo en condiciones que están lejos de lo que nosotros aspiramos como condiciones dignas de vida del ser humano. Bueno, ¿quién tiene la respuesta para salir de esa situación? Les cuento, en toda Latinoamérica hay un montón de intelectuales y hay un montón de movimientos sociales que están intentando desarrollar lo que ellos están llamando una como epistemología del sur, un conjunto de conocimientos, o sea, recobrar un conjunto de conocimientos que por ahí los pueblos originarios fueron
trabajando, fueron desarrollando, a ver también si ahí hay elementos que nos sirvan para salir de esta crisis. Yo no tengo dudas que seguramente en la cultura africana, en toda esa cultura milenaria, debe haber un montón de elementos muy interesantes que podamos también pensar como posibles elementos para tener en cuenta para salir de la crisis en la que hoy estamos. Pero quizás nos fuimos un poco del asunto que nos trata hoy, que tiene que ver con la cuestión de la religión o las distintas vertientes de la religión africanista, que si les parece vamos a ir a una pequeña tanda y retomamos el tema en unos minutitos. Hemos seleccionado algo de música, Ricardo, ¿no? ¿Con qué vamos a ir a la tanda? Sí, bueno, ahora vamos a ir con Alodun Dun Orun, uno de los temas que es Iguapelea Lafia, que significa que la existencia sea en paz. Ok. Chicago,
No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolvé tu identidad ahora. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar. BCN Radio. www.bcnradio.com.ar. La Biblioteca del Congreso, en sus distintas salas, brinda al público obras, publicaciones periódicas, documentos de organismos internacionales, mapas, material audiovisual, ediciones infanto-juveniles y acceso a Internet libre. La Biblioteca del Congreso de la Nación cuenta con un gran espacio cultural. El mismo se encuentra abierto a todo público, con áreas destinadas a exposiciones de plástica, historieta, fotografía y murales. Además, está el patio de encuentro y el café de la biblioteca, donde se realizan actividades multidisciplinarias, salas para talleres, seminarios o jornadas, y el auditorio Leonardo Fabio, cuyo nombre es en homenaje al gran cineasta del cine argentino. El mismo cuenta con tecnología 3D y capacidad para 130 personas. Allí se proyectan los ciclos de cine, conciertos, conferencias y presentaciones de libros, entre otras actividades. Toda la Seguí escuchando bcnradio.com.ar, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Amigos, se pueden comunicar con nosotros por dos vías. Una es mandándonos un correo al mail derechoaldiálogo@gmail.com y otro nos pueden llamar por teléfono para dejarnos sus preguntas y consultas, que las vamos a intentar como responder acá durante el programa, al 4378-5546. Muy bien, ¿en qué nos habíamos quedado? Y que abriste un tema realmente que nos estamos ocupando en la comisión. Nosotros tenemos una actividad fuera de lo que es la mesa de diálogo. El lugar de reunión es el departamento de Maicati y por lo general cada jueves nos reunimos desde las 2 de la tarde. Ahí tratamos diferentes temas que ocupan y que creo que ayudan a deconstruir un poco aquello que nos invisibilizó. Entonces nosotros lo que en esas reuniones tratamos de debatir y consensuar es si la necesidad de todo ser humano es sentirse bien, estar bien, la famosa fe, ¿no? que todo el mundo habla, yo creo en esto, yo tengo fe en lo otro. Entonces, ¿de qué fe hablan? ¿De qué creencia hablan? Si en realidad el que practica esta religión o este culto o esta tradición, si están en un buen lugar, en una buena casa, como le decimos nosotros, casa de religión, tiene que haber reuniones, charlas, doctrinas que enseñan. O sea, hay un maestro, hay una maestra que está sacando a la luz todas las preguntas que hagan la gente que llega, porque no solamente es para los practicantes o iniciados de la religión, sino también para aquellos que son feligreses, que se interesan. Yo, por ejemplo, en Merlo he tratado de una forma de reunir a simpatizantes de nuestra religión, que son católicos, que son evangélicos, y sin embargo les interesa. Nuestra religión, primero que nada hay que aclarar que creemos en un solo Dios, en un único Dios.
Ese Dios es Olodumare, el dueño, el creador de todas las cosas, y envió a su hijo, Orunmila, que es el profeta nuestro, como para el católico es Jesús. Entonces, a partir de ahí, esa es la base primordial que tienen, por ejemplo, mi casa, la casa Baba Richard, la casa de Maikati. Hay cosas que son esenciales. Pero eso que vos estás describiendo es común a las diversas formas en que se expresa la religiosidad africanista. Sí, es un punto en común. Es un punto en común en donde todo jefe de casa, todo sacerdote que practique este culto, esta religión, tiene que realmente ponerse a explicar, enseñar y dejar bien en claro por lo menos un mínimo del génesis nuestro, un mínimo de que hay un solo Dios, de que nosotros no somos una religión que está adorando a diferentes dioses. Eso es una barrabasada, es una barbaridad. Entonces, una pregunta, Eugenia, o a los que quieran. ¿Cuántas más o menos, o cuáles son las más conocidas formas en que la religiosidad o la religión africana se expresa hoy en nuestro país? Bueno, ¿y cómo se llaman? Las diferentes ramificaciones que llegaron desde los diferentes pueblos. De hecho, Nigeria tiene 54 estados. De esos 54 estados creo que han llegado 36, 38 pueblos de ese lugar. Algunas eran naciones que ya estaban constituidas, donde tenían sus jerarquías, donde tenían sus generales de guerra, donde tenían una plana mayor, donde decidían qué era lo que iban a hacer en cuanto a todos los pueblos que iban conquistando. Uno de esos casos fue Oyo, que fue uno de los imperios más grandes, que duró hasta el 1770 más o menos, cuando por primera vez llegan los ingleses, y bueno, y ahí empieza una historia diferente, porque empiezan a diezmarlos de a poco con armamentos totalmente más sofisticados a los que tenían ellos, que era la lanza. Claro. En cierta forma, el imperio de Oyo fue uno de los imperios que más se desplegó en todo lo que es Nigeria, toda África. De ahí salieron los pueblos Ewe, Angola, Ketu, nacieron los Iyeyá también, y bueno, y esos pueblos fueron algunos de los esclavos que han llegado aquí a América, traídos por la fuerza, y dentro de ese contingente de gente que venían hijos de reyes, venían hijos de generales, venían un sinfín de personas que acá ni siquiera sabían, los traían porque, bueno, buscaban gente que estuviese bien alimentada. Sí, en condiciones de trabajar. Claro, sí, fuertes. O que pudiera resistir el viaje. Entonces, acá... Pero disculpa sí, que te interrumpa. Sí. Digamos, hoy estamos en Argentina, los que nos escuchan mayormente son de este país, y hay mucha duda, mucha ignorancia, creo yo, esa es la palabra más correcta para mí, respecto de, bueno, cómo se está expresando hoy o cómo se viene expresando en este último tiempo la religión africanista en nuestro país. De hecho, digamos, muchas veces no es raro encontrar titulares en los diarios que dicen aquellos no sé qué cosa hicieron, y siempre hay como y en realidad no se conoce bien cómo es. Bien, entonces, perfecto. Por ahí y la invitación es aprovechar. A eso iba cuando nombraba a los diferentes pueblos que habían llegado a América. De hecho, bueno, o sea, el gobierno sabemos perfectamente que gracias a la prensa amarillista, bueno, estamos como estamos, pero nosotros también lo sufrimos, ¿se entiende? Bueno, por eso yo decía casualmente que aquí, entre tanta gente que ha llegado y tantos pueblos de diferentes lugares de África, como del Congo y la parte subsahariana, acá han quedado, por ejemplo, el vudú, ha quedado el batuque, ha quedado Omolocó, ha quedado el palo mayombe, ha quedado la santería cubana. Aquí en Argentina, desde muy temprana parte de la historia,
los negros que han quedado aquí en Buenos Aires, ya se escuchaba del baile del santo. Ya se escuchaba acá en Argentina, solamente que no sabían qué era lo que pasaba. De hecho, parte de lo que es hoy la música del tango sale de un tambor, ¿sí? Por deformación, tango, la parte aguda es tan, y la parte, digamos, más grave con el tango. También, por deformación se dice que el tango vendría a ser como la palabra de un orilla que nosotros tenemos, que es el orilla de la justicia, que es Shango. Entonces se cree que también de ahí difiere un poco la palabra del tango. Pero bueno, ahí va esto. Digamos, llegando al sincretismo, aparece lo que es la religión Umbanda, ¿sí? Que nace de una mesa kardecista. O sea, ¿de una mesa? Kardecista. No sé. De una mesa espiritista. Una mesa espiritista. Eran cardenales que se reunían en un sótano a hacer espiritismo, y llega un ente espiritual que dice que él llegó para armar una nueva religión que se iba a llamar Umbanda. ¿Eso fue dónde? En Brasil. En Brasil. Fue en Río de Janeiro. ¿Y más o menos en qué época? Y 1908 más o menos. A principios del 1900. Sí, 1900, vamos a ponerle ahí, porque la Umbanda Umbanda nace en 1908. ¿Eso es por ahí lo que más se conoce o más difundido está aquí en Argentina? Y en cierta forma, los comienzos fueron esos. Los comienzos de casi la mayoría del pueblo argentino tiene, en cierta forma, lo que es la Umbanda. ¿Por qué? Por el sincretismo. Por esto del qué dirán. O sea, por el sincretismo, cuando hablo de sincretismo es una palabra bastante fuerte. Entonces, los negros esclavos, para que no los maten, porque hasta de eso lo diezmaron de su religión, los cristianizaban, los bautizaban. ¿Para qué? Para que ellos vivieran con sus amos como un cristiano más. Discúlpame, acá María, que se ha comunicado con nosotros, justamente nos hace una pregunta en relación a eso, que dice más o menos así: ¿cómo es que se pudo mantener viva la religión si los esclavos que la practicaran eran reprimidos y obligados a profesar la religión de los esclavistas? Bueno, un poquito volviendo a lo que estaba hablando Baba Richard, creo que lo que también se tiene que informar y que dejar bien claro a la sociedad toda es que Umbanda es netamente espiritista, es netamente una religación, una ligación de dos o tres variantes que en ese momento estaban, o sea, culto católico, espiritismo, un poco de budismo. Es como una mezcla. Como una mezcla que, surge el indio, ¿no es cierto?, que también con su sabiduría podía ayudar, y de hecho, bueno, también fue diezmado en esta barbaridad de matanza que se hizo. Y la Umbanda es una religión aparte. A veces tenemos con Baba Richard esto, ¿no? Para él no es una religión, porque sus bases como sacerdote en esto ha sido que la Umbanda para vos es... Claro, yo digo que para mí es un desarrollo espírita. ¿Por qué digo esto? Porque se supone que una religión tiene las bases principales, que es el Génesis, el comienzo de... Y como la Umbanda se hace de tres diferentes uniones, no podemos decir que es católica, porque realmente tuvo que ver también el negro, y tuvo que ver el autóctono aquí, el aborigen autóctono de aquí, de Argentina y Brasil. Entonces, en esas tres ramas no se puede identificar de dónde es o qué realmente es. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos al Sagrado Corazón, le decimos Oyalá, estamos utilizando una imagen y un nombre totalmente diferente a lo que realmente debería ser, ¿sí? ¿Qué hicieron los negros? Esto es lo que quería explicar anteriormente. Cuando hablaba de sincretismo, los negros le enseñaban a sus hijos, para que no los mataran, porque los chicos y los borrachos siempre dicen la verdad, para que no los delataran ante los amos. Entonces ellos, debajo de la escultura esa de yeso,
que podría ser el Sagrado Corazón, la Virgen. Virgen María, Ogún, que hoy lo conocen a San Jorge, el San Jorge lo conocen como Ogún. Bueno, cada uno de esos fueron buscando los referentes para darle casualmente un estatus, digamos. Entonces el Sagrado Corazón se decía que era Oyalá porque era, dentro de lo que es la religión católica, es uno de los más elevados. Oyún, por ejemplo, la Virgen María, y así fueron ellos utilizando sus rituales privados, secretos, porque ahí hay parte de ocultismo también, metían debajo de esos objetos de yeso realmente su orilla. Ok, vamos a volver ahora en un ratito, vamos una tanda, Pica, si te parece. Ahora volvemos. BCN Radio. Una voz federal desde el Congreso de la Nación. Temprano el gallo cantor, el sol sale en la misión. Amigos, estamos de vuelta para el último bloque de este programa con los compañeros de la mesa de afrodescendientes. Nos están llegando mensajes de todos lados. No creo que vayamos a poder responder a todos porque en 10 minutos nos echan. En todo caso, a la amiga que se comunicó a través del Facebook de la radio, le comento, si nos está escuchando, que le vamos a dar su mensaje a los compañeros que nos acompañan ahora para que ellos después te contacten. Te llamas Lorena. Nos había quedado pendiente... Sí, estábamos hablando acerca de esto que está en Vox Populi y que tiene que quedar en claro para la sociedad toda, dije, con respecto a lo que es Umbanda, lo que es la tradición o africanismo. Claro, porque yo entendí que Umbanda entonces no tiene esa raíz pura como africanista. No. Por eso es que hay tanta confusión y mala opinión con respecto a esto, porque es lo más natural que hay. Sí, quizá la mala opinión no sea porque su origen es de otro lado, sino porque hay por un lado ignorancia y por otro lado, por ejemplo, nos hicieron llegar otra pregunta que la vamos a responder en un ratito, que tiene que ver con el sacrificio de los animales. Yo vuelvo siempre al mismo asunto. Cuando yo veo algo que me resulta raro, que no es mi costumbre, en general, digamos, por ahí una primera reacción,
muy, entre comillas, natural, es tomar distancia de eso, y si encima me resulta como muy extraño caracterizarlo como peligroso. Yo creo que detrás de todo la discriminación y de toda la mala consideración que hay respecto de los distintos cultos, aparte de la confusión que hay, es que tienen ritos o tienen modos de proceder que son diferentes a las costumbres que nosotros tenemos, y eso los hace raros. Y sí, muchas veces raros es como bastante parecido a peligrosos, entonces bueno, hacen cosas que uno no hace, y bueno, entonces, pero... Lo que pasa que si se desvirtuó fue también porque quien va a pedir ayuda en realidad a tocar la puerta de las casas de religión nuestras son los otros credos, ¿no? Claro, no. Entonces, o sea, luego... A ver, tampoco vamos a ser ingenuos de decir que la gente... No, obviamente hay competencia entre las religiones, ha habido competencia histórica, y hay hoy competencia histórica en el planeta entre el mundo musulmán o el mundo del Islam y el mundo occidental. Hay competencia, y esa competencia a veces se traduce en guerras. Sí. Entonces no vamos a ser ingenuos con respecto a esto, sí. y obviamente vamos a tener que reconocer, aunque no nos vamos a extender demasiado ahora, que sin duda debe haber habido una persecución intencional de parte por ahí de credos más oficialistas con respecto a credos que les resultan o empiezan a parecerse como una competencia. Claro, y el tema esto de que todos los medios siempre sacan Pai Umbanda o la Umbanda, y bueno, peyorativamente con todos los delitos habidos y por haber, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con que no se ha difundido, porque no nos han permitido hablar en el momento adecuado. Por eso esto es para nosotros poco el tiempo que tenemos, ¿no? Para poder difundirlo y aclarar quizás ciertas cosas, cada uno desde nuestros lugares. ¿Umbanda es una ligación? Perdón, Eugenia, sí. Creo que nos hacen otra pregunta que nos alcanzaron sin saber quién la formuló, pero creo que viene al caso. La pregunta dice: ¿por qué la religión se considera una secta y si creen en Dios? Quiero hacer una aclaración. Secta se considera todo grupo que cree en Dios y que tiene determinado tipo de tradiciones y modos de llevar adelante esas creencias. En este sentido, la Iglesia Católica es una secta. En este sentido, las distintas iglesias cristianas son sectas. En este sentido, las distintas versiones chinitas y sunitas del Islam son sectas. En este sentido, la religión judía es secta, y en este sentido, todas aquellas agrupaciones más o menos grandes, más o menos oficiales, más o menos reconocidas, que tengan una creencia común en un Dios y lleven adelante diferentes modos, ritos, tradiciones, etcétera, de expresar esa religiosidad, son sectas. Secta también es una palabra que históricamente en nuestro país ha sido usada de un modo como totalmente peyorativo y para denigrar o para discriminar a determinado conjunto, sin dar cuenta que todas las religiones, desde la definición de la palabra, son sectas. Perdón, pero me pareció interesante, digamos, muy aprovechar bueno. la pregunta que nos hicieron para aclarar Sí, otra acepción de la palabra secta es grupo minoritario. En cierta forma... Pero la palabra grupo minoritario no es una acepción, entre comillas, correcta de secta. Es como decirte secta, yo siendo grupo no minoritario, es un modo también de decir, de desprestigiar al otro. Claro. Decir, bueno, es un grupo minoritario, es una secta. No. Secta es todo grupo, más o menos grande o chico, no importa su cantidad, que se reúne y se reconoce a sí mismo en torno a creencias religiosas comunes y a tradiciones y a ritos comunes. Eso es una secta. Exacto. Si esa es la definición, todas las religiones son sectas. Todas son sectas, exactamente. De hecho, bueno... Amigos, tenemos muy pocos minutos. Secta o paganas, que digan paganas. También. Religiones paganas. Ya yo creo que territorio. En breve vamos a tener que hacer algún otro programa sobre este tema, porque ha generado mucho interés, hemos recibido mucha comunicación y muchas preguntas. Richard. Sí. Bien.
vamos con lo de secta. Perdona, María, que no le terminé de responder porque en realidad quedó ahí, pero María, quédate tranquila que nosotros en lo que englobamos en el término cultura, el negro o el esclavizado ha venido con esa cultura que es de religión, con esa cultura de creer, de tener fe. Entonces nosotros hemos tomado esa parte y bueno, la estamos estudiando, analizando, practicando, y nos interesa muchísimo bueno, esto que traes vos con respecto a cómo se conserva, y se conserva a través de que nosotros quizás estamos entendiendo ahora el por qué está saliendo a la luz todo lo que tiene que ver con no solo la Umbanda, sino también la tradición, el africanismo o las otras vertientes, variantes africanistas, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, yo voy a ir al tema ya directamente del sacrificio de animales. Voy a tratar de ser muy breve porque el tiempo apremia, como se ve. Sí, que nos han hecho llegar una pregunta, sí, Ricardo, sí, con sí. respecto a esto, que cómo es o a qué viene el sacrificio de animales y si efectivamente las religiones de vertiente africanista practican ese tipo de sacrificios. Exactamente, sí. Yo creo que todas las religiones tradicionales, las más viejas, las religiones más viejas, todas tienen sacrificio animal, ya sea la Iglesia Católica, la judía, o sea, hay varias religiones que utilizan animales para... Nosotros, por lo general, voy a explicar lo mío. El animal se utiliza en cierta forma para que ese animal, el espíritu ese que habita dentro del animal, pueda desprender libremente para llevar el mensaje a Dios. Esa es la utilidad que le damos nosotros dentro de la religión. Desligamos a ese ser que religó en un animal para que tenga una posibilidad nueva, ¿sí?, ante Dios, y llevar el mensaje que se le pide por una persona que está sufriendo una dolencia, que está en grave estado a punto de morir. O sea, sería como un mensajero. Exactamente. Sí, pero en casos extremos, no tampoco es una cosa deliberada ni nada. En no casos es cotidiano, extremos, no es una práctica cotidiana. Por supuesto, eso también hay que aclararlo. Hay que pedirlo. En realidad exactamente, tiene que ser un caso esto se revela a través del oráculo solamente, y muchas veces hay ofrendas que son cruentas, ¿sí?, con animales, y otras incruentas. O sea, se utiliza nada más que nosotros por lo general utilizamos maíz, utilizamos porotos. Pero la creencia de base es que ese animal que va a ser sacrificado porque, digamos, tiene un mensaje que llevarle tiene una a Dios. Misión igual que nosotros aquí en la Tierra. En este caso, él llegó a la Tierra en forma de animal. Nosotros lo que hacemos, primero pedimos permiso, tiramos un enfoque secreto para que ese animal lleve el mensaje a Dios, y después ahí ya ese espíritu queda desligado de ese animal y puede seguir su camino y llevar ese mensaje. Su camino de evolución. De hecho, siempre digo que somos, el mundo está en evolución, nosotros somos seres perfectibles, no perfectos, entonces estamos en la misma condición de cada uno de los animales en la Tierra. Ok. Katy, ¿alguna última consideración que quieras plantearnos, contarnos? Bueno, el mensaje que yo dejo es que no puede haber ni debe haber confusión. ¿Entre qué? Claro, por ejemplo, con el tema esto de la confusión de que vivimos para hacer maldades, o que no tildan de bruja o montones de cosas, ¿no? No puede pasar eso, y las personas que nos tildan de eso, yo considero que hablan desde la ignorancia. Claro, y a veces de una intencionalidad complicada. Todos recordamos el caso de la Iglesia Católica durante la época medieval, que hasta armaron todo un sistema que se llamó el sistema de la Inquisición, que lo que hacía era perseguir a aquellos que estaban en una cuestión extraña, al que se le adjudicaba obviamente que el diablo se había apoderado de su cuerpo, y terminaban quemados. Normalmente eran mujeres a las cuales se les acusaba de brujería. La Iglesia Católica, para algunos casos, pocos casos, ha pedido unas
disculpas históricas. Para el caso de Galileo Galilei ha pedido disculpas históricas, para el caso de Giordano Bruno, un científico notable que terminó quemado en la hoguera, han pedido disculpas históricas, pero, o por lo menos yo no escuché, para todas esas mujeres, para toda esa cantidad de mujeres, vaya a saber cuántas, miles de mujeres en toda Europa, y esto siguió en la famosa época de la Casa de Brujas en Estados Unidos, la cantidad de mujeres que se han asesinado en la hoguera, en la horca, nada, con base no solamente en la ignorancia, sino en una intencionalidad. Pero disculpe que te interrumpí. Bueno, entonces, yo hablo desde mi casa religiosa. Yo siempre pido la unión de todos, la paz, y ayudamos a quienes necesitan. Tenemos las puertas abiertas para todas aquellas personas que nos necesiten y que necesitan. Bueno, vuelvo a interrumpir y vuelvo a pedir disculpas, pero una de las cosas que no hablamos, que por ahí estaría bueno hacerlo en algún próximo programa, es la cantidad de actividad social que hay alrededor de cada una de estas casas, que creo que merecería un programa completo. Muchísima. Muchísima. Sí. Muchísima. Amigos, nos estamos yendo, parece. Nos echan, no nos echen todavía, que ya nos vamos. Pica, un gusto como siempre, nuestro operador técnica estrella de los lunes a la tarde. Amigos, nos vemos el lunes que viene. En este momento no me acuerdo cuál es la mesa que sigue. Gracias, Eugenia, por haber estado con nosotros. A ustedes, ayer. Gracias, Katy, por haber estado con nosotros. Gracias y todas las bendiciones para todos ustedes. Muchas gracias, Ricardo, por haber estado esta tarde con nosotros. Muchas gracias a vos por la invitación, gracias a la audiencia, gracias por las preguntas y bueno, cualquier cosa queda el mail abierto aquí de la radio. Sí, y la mesa de afrodescendientes tiene una página en Facebook. Si quieren pueden también encontrarnos por ahí o mandarnos mail a derechoaldiálogo@gmail.com. Yo les deseo Akbato y Wofun para todas las personas. Esto significa larga vida con un buen ayer de salud y de prosperidad para todo el mundo. Muchísimas gracias. Amigos, hasta el lunes que viene.